enfermedad aislada, fácil de controlar. Tercera, no ponerse la vacuna aumenta el tiempo que necesitamos para alcanzar la inmunidad de rebaño. No es obligación ponérsela, más bien es un deber con las personas que nos rodean. Entender cómo funciona es la clave más importante para unirnos y alcanzar esta meta. Detener el contagio es responsabilidad de todos. Gobierno de Colombia. Colombianos, muy buenas tardes. Los saludo desde la Casa de Nariño, la casa de todos los colombianos, y le damos la bienvenida a nuestro espacio de prevención y acción, dándole gracias a Dios, pidiéndole siempre por nuestro país y reiterando el mensaje del uso obligatorio del tapabocas, el distanciamiento físico, seguir los protocolos de bioseguridad y evitar las aglomeraciones. Ese mensaje es muy importante porque se desarrolla y avanza la vacunación masiva, pero no podemos bajar la guardia en ninguna de esas medidas no farmacológicas. También quiero compartirles a ustedes los principales indicadores del COVID-19 para el día de hoy en nuestro país. Colombia llega a lo largo de toda la pandemia a 11.302.192 pruebas realizadas. El número de casos positivos acumulados a lo largo de toda la pandemia son 2.237.542. El número de recuperados son 2.134.054. Hoy fueron 4.563 y seguimos aumentando el porcentaje de recuperación, que se ubica en 95.37%. También quisiera destacar que los casos activos en Colombia vienen presentando una disminución. Hoy son 37.361 frente a 38.146 del día de ayer. Vacunados, Colombia ya supera los 50.000 vacunados, son 50.524. Ha estado ya desplegándose en el territorio para ser aplicada la vacuna de Sinovac, y también recibimos esta mañana las vacunas del nuevo contingente de Pfizer de 50.000 vacunas. Quisiera también compartirles a ustedes que el total de personas agredidas por esta enfermedad, el 96.09% ha estado atendido en casa, el 0.78% en hospitalización y el 0.1% en unidad de cuidado intensivo. Hoy se practicaron 43.846 pruebas y se registraron 3.953 casos positivos, una positividad del 9%, donde el 67.7% de los casos está concentrado en 5 municipios. Hoy se registraron 142 fallecidos por COVID-19 y le expresamos a las familias que han perdido a sus seres queridos nuestra solidaridad en estos difíciles momentos. También quisiera destacar que el 57.7% de esos casos fatales registrados el día de hoy están concentrados en 5 municipios. También algunos de los indicadores internacionales. El mundo registra de manera acumulada 112.401.304 casos. Los casos activos son 21.901.581. Los recuperados son 63.432.913 y el mundo registra 2.492.105 fallecidos. Quisiera empezar nuestro espacio de prevención y acción haciéndole hoy un sentido homenaje a uno de los grandes del periodismo colombiano que falleció por cuenta del COVID-19, Ervin Hoyos. Esa voz que llegó a tantos hogares de nuestro país durante tantos años con el programa Las Voces del Secuestro. Cuando nuestro país estuvo altamente afectado por ese delito deleznable, la voz de Ervin Hoyos le permitía a muchísimas familias enviarle mensaje a ese ser querido que estaba privado de la libertad. Fue no solamente un periodista que estuvo en muchísimos eventos internacionales, que estuvo también cubriendo conflictos en todo el mundo. También fue una voz en defensa de la libertad y un hombre que marcó también muchas vidas como defensor de derechos humanos y defensor de los derechos de las víctimas del terrorismo en nuestro país. Ervin Hoyos recorrió muchos lugares de Colombia, ayudando a recoger información para que se presentaran denuncias efectivas y además se protegieran los derechos de las víctimas. Tuvimos la ocasión de tratarlo con cercanía
y siempre admiré en él ese talante patriótico de defender a los más necesitados de nuestro país. Hoy le pedimos a la Divina Providencia que lo tenga en su seno, que esté en este momento con toda la protección que se merece alguien que a lo largo de su vida lo dio todo por nuestro país. Por eso queremos rendirle este homenaje y expresarle a sus seres queridos nuestra solidaridad. Una persona querida que parte por el COVID-19, pero que deja un legado imborrable en el corazón del pueblo colombiano. Veamos este testimonio. Cuando yo quise ser periodista, lo asumí como un reto con la vida misma, un reto con la verdad, con la libertad y con la justicia. Recordar a Ervin es recordarlo con mucho afecto por esas causas justas que él llevó a cabo en diferentes frentes y sobre todo en servicio desinteresado hacia sus semejantes. Era respetado por quienes lo recibían, era respetado por quienes lo despedían. Era un hombre que se daba a conocer, se daba a querer muy fácilmente. Ervin Hoyos Medina deja muchas enseñanzas. A través de su programa de las voces del secuestro nos insufló su amor, su esperanza, su energía, que nos permitió resistir gracias al espacio que le brindó a nuestros familiares para que pudieran comunicarse a través del programa radial. Él sabía que tenía un deber que cumplir y lo cumplía a cabalidad, como un apóstol. Ervin Hoyos, un tipo único e irrepetible. Ervin, muchas gracias por tu amistad. Ervin, gracias por todas esas enseñanzas. Gracias por el legado y amigos y hermanos para siempre. Llegó la hora de despedirnos, llegó la hora de cerrar estos 24 años de emisión de las voces del secuestro, de Amanecer en América, de Colombia Universal. Y aquí estamos en el estudio, todos reunidos. Así que adelante, las víctimas nos esperan, el país y la sociedad nos esperan. Espera mucho de nosotros, no les podemos fallar. Aquí seguimos. Una vez más, nuestro sentido mensaje de condolencias a los seres queridos de Ervin Hoyos. A él, a su familia, siempre lo tendremos en nuestro corazón. Gran amigo, gran colombiano, gran periodista. Quiero también compartirles hoy en Prevención y Acción un mensaje de recuperación. Deirik Montemiranda, 30 años, nos comparte cómo enfrentó la enfermedad, cómo se salió adelante y cuál es el mensaje de recuperación y de responsabilidad que le envía a las familias de nuestro país. Deirik Montemiranda Padilla, 30 años, terapeuta en drogodependencia, recuperado de COVID-19. Cree que se contagió al tener contacto con un paciente. Donde hay personas que no se cuidan, son fácilmente contagiables y luego buscan un centro de rehabilitación como para recuperarse. Entonces nosotros los terapeutas en ese caso nos vemos afectados a un contagio por un contacto directo con los pacientes. Entonces creo que ahí fue donde pude haberme contagiado. Los síntomas fueron devastadores. Fue que perdí el olor, el gusto, no me sabía nada la comida, también tuve malestares, también tuve fiebre, tuve dolores en mi cuerpo, debilidad, también mareos y fiebre repetidamente. Su EPS lo atendió a tiempo. Hubo muy buena atención, la verdad sí, ahí hice todos los pasos que ellos me dijeron que tenía que hacer, pues protección de la cabeza a los pies, el contacto mínimo con las personas. Luego de haberse contagiado, hace un llamado a la conciencia. Vivimos en el autoengaño mental de que a mí no me va a pasar, yo no me voy a contagiar. Y tenemos que ser conscientes de que las estadísticas dicen que hay mucha gente que ha muerto por COVID. Entonces no debemos de hacernos los superhéroes, como que no, debemos de siempre usar las medidas de protección.
Con disciplina y autocuidado, también somos responsables con la vida. Ahí veíamos también ese testimonio de recuperación y también quiero compartirles un testimonio de vacunación. Enrique Fonseca, quien ha estado en uno de los hospitales emblemáticos de la ciudad de Riohacha enfrentando la primera línea del COVID-19. Él nos cuenta cuál fue su experiencia como vacunado, pero al mismo tiempo su experiencia a lo largo de esta pandemia donde ha salvado vidas. Mi nombre es Enrique Mauricio Fonseca Pinzón, soy médico que está encargado de la unidad de aislamiento y atención a COVID del Hospital Nuestra Señora de los Remedios aquí en sede de Riohacha. Bueno, de verdad, anteriormente, antes de la pandemia, pues había muchas dudas sobre si la pandemia, pues si era cierta o no era cierta. Pues ahora que nos encargamos de la atención de los pacientes, pues nos damos cuenta de que es algo que es verdadero, es algo de que está sucediendo y bueno, que gracias a Dios pues ya podemos tratarlo. No se creen duda o por falso testimonio de otras personas al no vacunarse. La vacuna es la solución a este problema que estamos teniendo y bueno, esperamos que todo el colombiano entienda ese mensaje y se pueda vacunar. Otro importante testimonio de vacunación y el PAEF, el Programa de Apoyo al Empleo Formal, sigue llegando a todos los rincones de Colombia, acompañando a la micro, pequeña, mediana, gran empresa de nuestro país, pero sobre todo para proteger el empleo de esos trabajadores cuyos empleadores han visto afectados sus ingresos un 20% o más con ocasión de la pandemia. Este ha sido un subsidio del 40% o el 50% del salario mínimo legal para proteger empleos, para reconstruir mucho del tejido que se vio afectado por la pandemia el año pasado, pero algo también muy importante, hoy también es un elemento fundamental para estimular la reactivación segura de nuestro país. Hoy vemos el caso de Macro, una empresa colombiana que gracias al PAEF ha protegido a 1.500 empleos. Macro es la líder mayorista en Colombia. Nosotros tenemos una propuesta de valor muy adecuada para el formato profesional y Horeca. Y en los últimos años hemos venido adaptando también nuestra propuesta de valor para las familias colombianas, para el cliente individual. Nosotros pues terminamos postulando obviamente cuando vimos que empezamos a percibir el impacto económico de la pandemia y en ese momento vimos en el PAEF obviamente una gran oportunidad para lograr mantener los empleos que tenemos en Colombia. Hemos beneficiado aproximadamente unos 1.500 empleados en los meses en que hemos optado por el beneficio. Nosotros hemos optado por el beneficio en los meses de abril, de mayo, junio, julio y en septiembre. Entonces en estos meses pudimos beneficiar a 1.500 empleados gracias a este beneficio. No solo nos logró mantener los empleos, sino que nos logró no tener que recurrir a otras medidas, como varias que pudieron haber hecho muchas empresas, como, no sé, suspender contratos, tener licencias no remuneradas, inclusive negociar sueldos o beneficios. Nosotros no tuvimos que recurrir a ninguna de estas medidas gracias a poder acceder a los recursos del PAEF. Ahí vemos cómo el PAEF sigue llegando a todos los lugares de nuestro país, a todo tipo de empresas, protegiendo empleos. También vamos a hablar hoy de la resolución 205 emitida por el Ministerio de Salud. Hoy recibimos el nuevo lote de vacunas de Pfizer, otras 50.000 vacunas que ya empezaron a ser distribuidas en el territorio nacional para que tengan su aplicación a partir del día de mañana. Por supuesto, también hemos avanzado en el despliegue de las vacunas de Sinovac y le he pedido al ministro Fernando Ruiz que en su visita que adelantó también al archipiélago histórico e indivisible de San Andrés, Providencia, Santa Catalina y Los Cayos, nos hable en este momento de cómo está el despliegue de esas vacunas a la luz de la resolución que ha emitido el Ministerio de Salud. Antes de ver el videomensaje del ministro Fernando Ruiz, quiero que todos ustedes conozcan en qué consiste la resolución 205 y la distribución de este lote de 50.000 vacunas. A través de la resolución 205 del 24 de febrero de 2021 se estableció la distribución del nuevo lote de 50.000 dosis de vacunas de Pfizer que llegó a nuestro país. El Ministerio de Salud y Protección Social, atendiendo a criterios epidemiológicos y logísticos para la debida conservación de la vacuna, determinará la cantidad de dosis que se asignará a cada grupo poblacional que integre la misma etapa.
respetando la priorización establecida en el artículo 7 del decreto 109 de 2021. Se asignarán entonces 50.652 dosis, las cuales deben ser aplicadas al talento humano que elabora o hace sus prácticas en prestadores de servicios de salud ubicados en ciudades capitales o en municipios pertenecientes a las áreas metropolitanas y que llegarán en los próximos días a cada una de las entidades territoriales para su distribución a IPS y posterior aplicación. Es así como seguimos avanzando en la inmunización de nuestro talento humano en salud y personal de apoyo, según lo establecido en el Plan Nacional de Vacunación contra el COVID-19. Presidente, un saludo para usted y para todos los colombianos. Como es de conocimiento público, el día de hoy llegaron a Colombia un nuevo lote de vacunas de la empresa farmacéutica Pfizer, un total de 50.310 vacunas para el COVID-19. También en el día de hoy se expidió la resolución 205, mediante el cual se hace la asignación de 50.652 vacunas para distribuir en los diferentes departamentos y distritos del país, incluyendo 340 vacunas que se encontraban en el inventario del centro de acopio del Ministerio de Salud y que provenían del anterior envío de esta farmacéutica. Estas vacunas se inicia la distribución el día de hoy con el distrito de Bogotá y el departamento de Cundinamarca, y a partir de mañana se estará distribuyendo al resto del país. Este se suma a la distribución que se hizo el día de ayer de 192.000 vacunas de Sinovac, con lo cual estamos iniciando todo el cubrimiento tanto de talento humano en salud de primera línea como de personas mayores de 80 años que pertenecen a la etapa 1. También es importante reforzar el día de hoy, presidente, que se han presentado algunas denuncias, concretamente de la Asociación Colombiana de Cuidado Crítico, frente al posible uso inadecuado de vacunas en personal que no es de primera línea entre algunas instituciones del país. Queremos reforzar que las vacunas deben ser siempre utilizadas en el personal de primera línea y que ese personal está adecuadamente registrado en Mi Vacuna, y es responsabilidad de cada gerente de cada IPS tanto reportar de la manera adecuada a quienes corresponden a la primera línea, como de asegurarse que en el momento de la aplicación se esté aplicando a la persona que tiene el respectivo derecho según los datos reportados por ellos mismos. Frente a eso, le he pedido a la Superintendencia de Salud, al señor Superintendente, que empecemos a actuar a nivel territorial para poder evidenciar los casos que se han explicitado por el doctor Assini y hacer las respectivas investigaciones para poder llegar a las conclusiones que sean necesarias. Muchísimas gracias, ministro Fernando Ruiz. Y también está con nosotros el viceministro de Salud, Luis Alexander Moscoso. Viceministro Moscoso, yo les he dado unas instrucciones muy claras para la distribución también de las vacunas con velocidad en todo el territorio nacional. Hablemos cómo está el plan de distribución y cómo inició la aplicación también de las vacunas de Sinovac en distintos puntos de nuestra geografía, y también esta distribución del lote de vacunas de Pfizer, y cómo avanza en todo el territorio nacional este proceso de vacunación masiva que irá tomando cada vez más velocidad semanalmente. Lo escuchamos. Señor presidente, señores ministros, compañeros de la mesa colombianos, lo primero es comentarles sobre el proceso de ingreso de las vacunas. Una vez las vacunas llegan al aeropuerto internacional, son depositadas y bajadas. Una vez estando en tierra, se procede al proceso de nacionalización, de revisión del INVIMA, de revisión de todos los documentos que cumpla todos los parámetros legales. Una vez surte este proceso, se da un transporte a la bodega a la bodega del ministerio, y ingresan a las bodegas refrigeradas. Allí se hace un proceso de apertura y por la empresa distribuidora se verifica que las vacunas cumplan el requisito técnico de temperatura, pero también se hace un proceso de inventario de cada vacuna y se procede a dar un ingreso al almacén de estas vacunas y se registran lote por lote. Una vez se van registrando, se van guardando en los congeladores según cada tipo de vacuna. Una vez las vacunas son ingresadas, se procede a hacer la resolución de distribución, como por ejemplo la resolución 205 que acaba de mencionar el señor presidente. Paralelamente a la
distribución se van organizando las vacunas que van para cada entidad territorial, y no solamente son vacunas, jeringas, diluyentes, cajas refrigeradas, hielo seco, se colocan los data logger o los controles de temperatura, se cierran y se organizan para las entidades territoriales. Una vez listas, se procede a hacer la distribución para cada entidad territorial. Algunas van terrestres, por ejemplo Bogotá y Cundinamarca, que su cercanía es muy pequeña, es mucho más rápido. Otras se mandan de forma terrestre, Ibagué, Tunja, Neiva, Villavicencio, y otras surten un proceso de transporte aéreo que significa moverlo desde las bodegas a las diferentes transportadoras, aviones de carga, algunas veces aviones fletados exclusivamente para este transporte, y llegan a las entidades territoriales. Es un proceso que en muchas entidades, en muchos países dura semanas. En Colombia ha tenido un proceso corto y hoy hemos tenido de pronto el tema mayor de afinidad. En el mismo día, señor presidente, fueron entregadas las que llegaron esta mañana a las 5:20 de la mañana, cuando aterrizó el avión, fueron entregadas al final de la tarde a Bogotá y Cundinamarca, lo que significa un tiempo récord de entrega de estas vacunas. Lógicamente se seguirán entregando consecutivamente en virtud de esta organización. Si me pueden permitir la presentación. Sobre las vacunas de Sinovac, presidente, cumpliendo exactamente ese mismo proceso, el día 23 se inició con la primera distribución de vacunas, Leticia, Vaupés, Guainí, Amazonas, Cundinamarca, Bogotá, un primer lote que fue entregado el día 23, la siguiente. El día 24 se procedieron a entregar otras entidades territoriales, Cartagena, Cesar, Chocó, Córdoba, Magdalena, y así consecutivamente, para que este fin de semana terminemos la entrega de vacunas de Sinovac. Igualmente esperamos entregar la totalidad de vacunas de Pfizer. Este es un proceso organizado, metódico, que requiere muchas actividades y muchas gestiones para lograr que le lleguen a todos los colombianos una vacuna segura. ¿Cómo vamos en el proceso de vacunación? Las vacunas que fueron distribuidas el día de ayer a la firma de Sinovac fueron distribuidas a Amazonía, a Guainía y a Vichada y a Bogotá y Cundinamarca. Ya empezaron en este proceso, ya tenemos un número importante en la Amazonía, pero también ya tenemos la primera aplicación en personas de 80 más años. Este primer lote va dirigido a centros de larga estancia de adulto mayor, a centros vida, a centros penitenciarios, personas de 80 o más años. Es un proceso más complejo porque hay que llegar centro por centro, hay que revisar el paciente, las personas que están en estancia y hacer el proceso de vacunación. Pero algo positivo, ya más de 1.700 vacunas en estos grupos. Sobre las vacunas de Pfizer seguimos progresando, vamos en 48.750 vacunas, esperamos mañana terminar y hacer el último barrido en todo el país, y seguimos con este proceso seguro y eficaz para las vacunas en Colombia. Presidente, pero yo quería hacer una anotación, y si me pueden pasar la siguiente diapositiva, es que estamos muy contentos porque las vacunas están llegando, porque empezamos a ubicarlos, pero no podemos olvidarnos que seguimos en una pandemia, y si bien venimos con una disminución en el número de casos, en el número de personas que pierden la vida, es un número muy grande e importante, y adicionalmente, si bien seguimos bajando en la ocupación de unidades de cuidado intensivo, hemos visto una línea de tendencia a la disminución de esa caída, lo que nos preocupa. Y el mensaje es: no podemos relajarnos. No podemos incumplir las medidas. Mire, es muy triste ver en los noticieros o ver en la calle personas sin el uso del tapabocas, personas sin el distanciamiento social, y recordar siempre el lavado de manos, la protección de los grupos de riesgo, los adultos mayores y las personas con comorbilidades, y por favor las personas con síndromes gripales en la casa. La pandemia sigue aquí y debemos seguirnos cuidando. Para que la vacuna nos sirva, tenemos que no infectarnos. Muchísimas gracias, viceministro Moscoso. Y tenemos preguntas que nos llegan hoy de la ciudadanía, también relacionadas con el Plan Nacional de Vacunación. Veamos la primera. Buenas tardes, señor presidente. Mi nombre es Carlos Rafael Rojas. ¿Qué pasará con quienes se salten la fila en la vacunación? Carlos, hay distintas acciones. Primero, si hay alguna anuencia por parte de las entidades que prestan los servicios de salud para ese mal uso, les caerá una sanción muy drástica por parte de la Superintendencia de Salud en su función de inspección y vigilancia.
También quiero decir, si hay personas que se valen de mecanismos fraudulentos para recibir la vacunación, violando el Plan Nacional de Vacunación, es perfectamente aplicable el Código Penal colombiano cuando se habla de la inobservancia de las medidas fijadas por autoridad sanitaria para contener una epidemia en nuestro territorio. Y ahí no solamente estamos hablando de sanciones carcelarias, que son superiores a los 5 años, sino que también podrá procederse con sanciones de carácter pecuniario. Así que soy claro en esto, tenemos las sanciones en caso de que se presenten abusos por parte de algunas de las entidades prestadoras del servicio de salud, pero también a quien se valga de manera fraudulenta de una vacuna y esté afectando el Plan Nacional de Vacunación, también le es aplicable el Código Penal colombiano. ¿Qué otra pregunta tenemos? Buenas noches, mi nombre es Georgia Ginebra. ¿Es verdad que los adultos mayores ya podemos consultar en Mi Vacuna? Sí, doña Juliet, las personas mayores de 80 años y las personas que hacen parte de la primera línea de atención del COVID-19 entran hoy a Mi Vacuna y pueden estar reflejados también en la base de datos y les da la información. Si usted es mayor de 80 años y entra a Mi Vacuna y no está registrado, se puede postular para quedar en el registro. Y también la recomendación es que se ponga en contacto con su EPS para que el registro esté adecuado y pueda ser llamada también al proceso de vacunación. Viceministro Moscoso, ¿usted qué agregaría? Solamente una anotación. Recordar que este inicio de personas de 80 y más años empezamos por centros de larga estancia, lo que llamamos ancianatos, por centros de vida, por centros de adulto mayor. Entonces espere, si usted ya aparece registrado como priorizado, espere a que su EPS lo llame una vez se inicie el proceso masivo de adultos de 80 y más años. ¿Qué otra pregunta tenemos? Buenas noches, mi nombre es Liliana Urrego. ¿Es verdad que las personas que ya tuvimos COVID podremos ser vacunadas contra el coronavirus? Gracias. Esa es una pregunta muy importante la que hace Liliana, viceministro Moscoso, porque esto ha tenido también un proceso evolutivo en la aproximación científica al comportamiento de la enfermedad. Claramente, durante un tiempo, la tesis era que las personas que habían tenido COVID-19 no se les aplicara la vacuna. Hemos visto también unos desarrollos en las últimas semanas que también tienen una información que es importante y es sí se les debe aplicar la vacuna, pero se debe llevar un proceso de más de 90 días desde el momento en que tuvieron la enfermedad. En eso, viceministro Moscoso, hagamos referencia al criterio médico que tuvo el comité de expertos. Se revisaron, presidente, los diferentes estudios que estaban disponibles en el mundo. Encontraron que el personal o las personas que habían tenido COVID, su inmunidad podía ceder con el tiempo y era importante un reforzamiento a través del proceso de vacuna, pero que no era necesario en menores de 90 días. Por eso se decidió que a partir del día 91 de síntomas o en casos asintomáticos de la prueba positiva, las personas deben vacunarse y aparecen hoy en los listados de Mi Vacuna según su grupo. Por ejemplo, si una persona de 80 o más años tuvo COVID y ya tiene más de 91 días, aparece Mi Vacuna como priorizado y puede recibir la vacuna. Lo mismo el personal de salud. Veamos qué otra pregunta tenemos. Buenas tardes, señor presidente. Mi nombre es Carlos Velasco. ¿Qué debo hacer en caso de que tenga la cita de la vacuna y no pueda asistir por motivo de un viaje de emergencia? Carlos, la pregunta es muy clara. Si una persona no cumple, por ejemplo, con la segunda aplicación de la vacuna en la fecha que corresponde, la vacuna se pierde. Por eso es muy importante que no solamente se atienda el llamado a la aplicación de la primera dosis, sino también al de la segunda dosis cuando ésta corresponda y que se cumplan los tiempos indicados. Si una persona tiene un asunto de fuerza mayor, por supuesto lo que debe hacer es contactar a su EPS, pero el mensaje que yo le transmito a todos los colombianos es: cumplamos esa convocatoria dentro del grupo poblacional y etario donde estamos, porque aplicarnos bien la vacuna no solamente nos protege a nosotros, sino también protege a los demás. No sé, viceministro Moscoso, si usted quisiera agregar algo más. Solo hacer una anotación. En el caso que una persona deba desplazarse dentro del país y no pueda cumplir la segunda cita en carácter excepcional, se puede vacunar en la otra entidad territorial, pero como lo dijo el señor presidente, tiene que comunicarse con su EPS que hará la logística correspondiente. Y además en casos puntuales de fuerza mayor. Por eso también el mensaje que nosotros enviamos es: hay que cumplir el llamado y hay que también ser puntuales y cumplir el llamado para la segunda dosis. ¿Qué otra pregunta tenemos? Buenas tardes, mi nombre es Miriam Muñoz. Quisiera saber por qué los niños no han sido priorizados en el Plan Nacional de Vacunación.
Gracias, Lilian. La razón por la cual los niños no han sido incluidos, los menores de 16 años, es justamente por las investigaciones que se han venido adelantando de la Organización Mundial de la Salud, la Organización Panamericana de la Salud, donde todavía no hay pruebas suficientes sobre la efectividad en ese grupo etario. Claramente, nosotros hemos dicho que si hay avances científicos también de las pruebas de las mismas vacunas en ese segmento de la población y se da un escenario positivo con el pasar del tiempo, claro que nosotros seguiremos esas mejores prácticas. Viceministro Moscoso. El proceso de vacunación debe ser eficaz y seguro. Lo que muestran los estudios hoy es que es eficaz y seguro en mayores de 16 años. Estamos esperando las conclusiones de los estudios y, como lo dice el señor presidente, se podrán incorporar en el momento que los estudios muestran que la vacunación en ese grupo es eficaz y segura. También es muy importante hablar de los mecanismos de sanción y prevención dentro de la función de inspección y vigilancia de la Superintendencia de Salud, sobre todo cuando hemos visto que hay denuncias en algunas ciudades sobre de pronto abusos en la aplicación de la vacuna. Por eso lo que tenemos es que responder institucionalmente, acudir a ese llamado, poner las denuncias respectivas, pero que también los órganos de inspección y vigilancia obren con celeridad. Por eso le he pedido al doctor Fabio Aristizábal, superintendente de Salud, que nos comparta su testimonio de cómo se fortalece la inspección y vigilancia. Presidente, muy buenas tardes. Un saludo muy especial para usted y para todos los colombianos. Mire, presidente, hoy más que nunca tenemos una oportunidad como país para demostrar nuestros principios y nuestros valores. ¿Cómo lo vamos a hacer? Con el cumplimiento y el respeto a los criterios de priorización que estableció el Ministerio de Salud en este ambicioso Plan Nacional de Vacunación. Si todos los actores que intervienen en este plan, entidades territoriales, aseguradores, prestadores y usuarios, respetamos los lineamientos y no incurrimos en malas prácticas como buscar un atajo, ver cómo nos saltamos la fila, cómo nos priorizan primero o reportamos información falsa o inexacta, podremos cumplir con éxito y sobre todo con transparencia este ambicioso plan de vacunación, presidente. Como superintendencia no vamos a bajar la guardia, vamos a seguir vigilantes de esos entes que hoy participan, como son EPS, IPS y entes territoriales, para que cumplan los lineamientos y las directrices que entregó el Ministerio de Salud, que fueron expresas por el Gobierno Nacional. En esta primera etapa, presidente, corresponde al personal de la salud que trabaja en la primera línea. Y son las propias instituciones de salud las encargadas, son las responsables de entregar cuál es ese personal que está en la primera línea. Son ellos los que tienen que suministrar la información. Por eso, presidente, le hago un llamado a los representantes legales y a los gerentes para que corroboren, para que revisen esas bases de datos y para que realmente correspondan al personal priorizado según los criterios del gobierno. En el caso de que la Superintendencia Nacional de Salud detecte anomalías en las visitas de inspección que estamos realizando por todo el territorio nacional, obviamente abriremos las investigaciones necesarias. Necesitamos que nos denuncien también los ciudadanos cualquier irregularidad y vamos a aplicar las sanciones respectivas. Recordemos, presidente, que las sanciones pueden llegar hasta los 2.000 salarios mínimos legales mensuales vigentes para las personas naturales. Y nosotros estamos persiguiendo, es precisamente a las personas que toman las decisiones. A las entidades territoriales o a los aseguradores o prestadores podría llegar una sanción hasta de 8.000 salarios. Pero queremos ir contra el patrimonio, presidente, de aquellos que toman las decisiones en las instituciones. Por eso, presidente, quiero hacer un llamado para que cualquier persona que conozca una irregularidad o alguna anormalidad la denuncie ante la Secretaría de Salud de su territorio o a cualquier organismo de control. Estas denuncias, presidente, también las pueden hacer ante la Superintendencia Nacional de Salud. Nosotros tenemos una línea gratuita nacional, 018-513-700, donde hemos habilitado una opción exclusiva para asuntos de vacunación, la opción 7. Ojalá esas denuncias nos lleguen con información, la persona, el teléfono, la institución, para que nos facilite la investigación como Superintendencia Nacional de Salud. Presidente, este desafío exige lo mejor de cada uno de nosotros. A cada uno nos va a llegar el momento y el turno para recibir la vacunación. Por eso, vuelvo y acudo a esos principios, a esos valores, la ética y la moral, y también a ese atributo tan importante que hoy necesitamos todos los colombianos, la bondad. Presidente,
seguiremos vigilando y protegiendo la salud y la vida de todos los colombianos. Muchísimas gracias, doctor Fabio Aristizábal. Y también está con nosotros el doctor Cano, que lo hemos visto varias veces acá en Prevención y Acción, y quien es el director del Departamento de Geriatría del Hospital San Ignacio de Bogotá. Es una de las personas que nos ha acompañado a lo largo de toda esta pandemia con su voz independiente y sobre todo con ese trabajo arduo para proteger la vida de las personas adultas mayores. Por eso, doctor Cano, es un gusto tenerlo una vez más acá en Prevención y Acción. Y mi mensaje, ya empezamos también con las vacunas de Sinovac a llegarle a los mayores de 80 años. El balance que usted hace de cómo empieza el despliegue y también recomendaciones que es pertinente hacerle a los familiares y a las personas mayores de 80 años que también están entrando en el proceso de vacunación, ¿qué precauciones deben observar? Muchas gracias por la invitación. Yo recuerdo con algo de susto el primer día de este programa que lo tuvimos nosotros en esa oportunidad, y hoy en día tengo pues la sensación de alegría de que por fin estamos vacunando a la población adulta mayor, y esta vacunación desde luego a los que trabajamos en geriatría y a los que trabajamos con este grupo de personas pues desde luego nos da mucha posibilidad y esperanza. Quisiera empezar diciéndole que hay un cronograma que está dado por expertos, y esos cronogramas de expertos hay que unirnos, adherirnos a ellos porque están basados en aspectos técnicos independientes y desde luego con una gran importancia del impacto mejor en lo que recibamos de vacunación. Es por ello que se empezó a priorizar en la población que trabajamos con los adultos mayores como a nivel del sistema de salud. Y de hecho el Hospital Universitario San Ignacio ya hoy recibimos esa vacuna, y posiblemente en el día de mañana, o seguro en el día de mañana, según el doctor Castellanos nos lo cuenta, empezaremos con esa vacunación del recurso humano. Pero ya se empezó a vacunar la población adulta mayor. Y quiero hacer énfasis en que ese cronograma está priorizado por grupos de expertos que han recomendado a quienes toman las decisiones, a los gestores en salud, de cómo hacerlo. Bien lo decía el doctor Moscoso de cómo podemos empezar con las instituciones de larga estancia o población cautiva, población adulta mayor, que es la que mayor riesgo y mayor mortalidad tiene, y lo hemos dicho en esta forma pedagógica desde un principio. Por supuesto, estas unidades por conglomerados de adultos mayores están recibiendo la vacuna más indicada para ellos, porque claro, todos nos ponemos a conocer, a hablar de los tipos de vacuna, los medios nos han ido instruyendo, pero créanme que se están dando las mejores vacunas en las mejores posibilidades de nuestra población y en los diferentes territorios. Y es por eso que, digamos, esas directrices del Ministerio de Salud que se están haciendo en entidades territoriales, pues tienen unas recomendaciones de grupos de expertos. Usted lo decía, de los grupos de más importancia, y hemos visto muchas preguntas y mitos relacionadas con la población adulta mayor, que si los hipertensos se pueden vacunar, que si los que sufren de la tiroides, que si los que son obesos, justamente son el grupo de mayor riesgo, son el grupo que debemos tener mayor priorización porque son los que mayor impacto podríamos tener. Y desde luego, hay que reconocer que los estudios a una velocidad increíble que nunca habíamos visto desde la ciencia, que se conociera tanta conocimiento tan rápido, pues nos dé la información de seguridad. La vacuna es segura. Se han vacunado más de 100 millones de personas en el mundo, y usted hablaba de las cifras de mortalidad. Por favor, comparémoslo y miremos los grandes beneficios. Yo quisiera también ir terminando en mi intervención hablando de los aspectos que podemos tener en la humanidad para salir de esta pandemia. Si nosotros logramos que el cronograma que como el Ministerio y el país se ha puesto para cumplirlo con las vacunas que se han puesto en un cronograma, estoy seguro que lograremos ese primer mensaje de la inmunidad en rebaño, es decir, que lograremos de alguna manera controlarlo. Pero claro, tenemos que empezar, como se ha puesto en las fases, con los grupos más vulnerables, los grupos que realmente tienen mayor posibilidad de impacto en cuanto a la vacunación. Y finalmente, llamaría a algo que se ha hecho desde un principio, desde los diferentes entes gubernamentales y académicos, es la pedagogía. La pedagogía nos lleva a nosotros a entender que cada uno de nosotros tendrá su oportunidad de vacunación en el momento en que nos corresponde y con la vacuna indicada para cada uno de nosotros.
Es así que realmente nosotros tenemos que entender que tendremos un espacio, y estoy seguro que en el momento en que nosotros tengamos todas las vacunas podremos lograr esa inmunidad en rebaño. Y finalmente no olvidar lo que dijo el viceministro: no podemos bajar las manos, tenemos que seguir lavándonos las manos, usando el tapabocas y teniendo el distanciamiento físico. Esa es mi oportunidad de intervenir, señor presidente. Muchísimas gracias, doctor Carlos Cano, porque siempre es muy ilustrativa su intervención, y además lo seguiremos invitando para hablarle también a la población que usted protege diariamente como director de geriatría del Hospital San Ignacio. Está también con nosotros el doctor Jorge Luciano Bolívar, secretario de Salud del Departamento del Tolima. La perspectiva desde las regiones, cómo avanza el programa de vacunación y también el seguimiento y los controles para evitar que se salten la línea. Secretario, muchas gracias por estar con nosotros en Prevención y Acción. También queremos ver el avance en el Departamento del Tolima y las medidas de precaución para que nadie se salte la fila. Claro que sí, señor presidente. Un saludo muy especial desde el Departamento del Tolima. Permítame primero agradecerle en nombre de nuestro gobernador Ricardo Orozco y de todos los tolimenses todas las ayudas que usted, que nuestro ministro Fernando Ruiz, que nuestro viceministro el doctor Moscoso, que el doctor Gerson Hermund han enviado al departamento. Han sido más de 144.000 millones de pesos que han sido muy bien invertidos en la salud y que hoy nos permite tener 410 camas de cuidados activos y de cuidados intensivos activos, y hoy tenemos también alrededor de una ocupación del 53%. Muchas gracias, señor presidente. De otra manera, en el tema de vacunación, decirle que nosotros ya recibimos las primeras dosis, que fueron 1.343 dosis, de 1.344 dosis de Pfizer. Las mismas ya fueron aplicadas, señor presidente, en 5 clínicas de la ciudad de Ibagué. Lo aplicamos en tiempo récord, cumpliendo los protocolos y evitando que se colaran personas que no estaban en la lista de prioridades dadas por el Ministerio de Salud. Asimismo, decirle, presidente, que ya hemos recibido 5.777 nuevas vacunas de Sinovac. Esas vacunas de Sinovac ya hemos iniciado el proceso, presidente, para arrancar el día viernes en la vacunación de 6 hospitales de cuidados intensivos que tenemos en el Tolima, con unidades de cuidados intensivos que usted nos ayudó a montar. Y el día sábado vamos a arrancar con mínimo 10 hospitales nivel 1 en los diferentes municipios del departamento. Ya está montada la logística para los 46 municipios diferentes a Ibagué que se está vacunando con Pfizer, y las vacunas nuevas serán aplicadas en los 46 municipios diferentes, la suma de 3.061 vacunas. Asimismo, presidente, decirle que vamos a iniciar el proceso con hogares de larga estancia. Nos han llegado 2.716 vacunas. De acuerdo a la base de datos que tenemos y que aportamos al Ministerio de Salud, tenemos 950 adultos mayores en estos ancianatos o hogares de larga estancia, que iniciamos ya el proceso de vacunación el día viernes también desde la ciudad de Ibagué y los otros 46 municipios. Y de igual manera, señor presidente, estamos arrancando el proceso de vacunación con las EPS, que nos sobran 1.766 vacunas para arrancar ya en el agendamiento que tienen las EPS a que nos informen a qué IPS les vamos a enviar, con cuáles IPS tienen el contrato de vacunación, e iniciar el proceso de vacunación con ellos. Así, señor presidente, vamos completando esas vacunas que nos han llegado, que es un total de 7.121 vacunas para la aplicación. Ojalá y aspiramos, de acuerdo al cronograma, que el próximo viernes, es decir, de mañana en 8 días, tengamos ya vacunadas a 7.121 personas en el proceso. Entonces, mil gracias, señor presidente, nuevamente de parte de nuestro gobernador Ricardo Orozco y quien le habla, Jorge Bolívar, por toda la ayuda y la deferencia que han tenido con el departamento del Tolima, y estamos cumpliendo las fechas establecidas en el proceso de vacunación, señor presidente. Muchísimas gracias, secretario. Y otro de los eslabones que es importante tener en cuenta es cómo están operando los hospitales. Andrés Mauricio González es el gerente del Hospital San Rafael en Fusagasugá. Él está con nosotros, es un gerente joven de infraestructura hospitalaria, y yo lo que quiero es que nos comparta no solamente cómo siguen manejando la atención de pacientes, pero también cómo avanza el proceso de vacunación segura. Muchísimas gracias, doctor Andrés, por estar con nosotros. Buenas tardes, presidente. Saludo cordial para usted y para todos los ministros.
Sorprendido gratamente cómo se ha desarrollado el proceso de distribución de la vacuna, presidente. Muy rápidamente vimos como la semana pasada, el jueves en la noche le estaban llegando las vacunas, el miércoles en la noche le estaban llegando las vacunas a Cundinamarca y el mismo jueves comenzamos a hacer la vacunación. Un trabajo articulado importantísimo entre el Ministerio, Gobernación de Cundinamarca y desde la Gobernación de Cundinamarca un trabajo excepcional en la articulación con IPS públicas e IPS privadas en los 13 municipios donde inicialmente se inició la jornada de vacunación. Presidente, en Fusagasugá, en el Hospital San Rafael, creamos 10 equipos nuevos de vacunación, iniciamos también 10 puntos nuevos de expansión de vacunación para que nos permita seguir atendiendo el esquema tradicional de vacunación y simultáneamente seguir haciendo la vacunación contra el COVID-19. Presidente, la semana pasada, el miércoles, nos llegaron 150 vacunas, las cuales el día jueves las vacunamos en su totalidad, más o menos en 3 o 4 horas. El personal de salud de primera línea muy contento, complacía ver cómo llegaban sonriendo, motivados a vacunarse, se les veía esa satisfacción en sus rostros. En la madrugada de hoy nos llegaron 1083 vacunas nuevamente de Sinovac, las cuales durante la mañana hicimos todo el agendamiento, toda la logística y desde las 2 de la tarde iniciamos la jornada de vacunación y a la corte a las 5 de la tarde, presidente, llevamos 400 personas vacunadas, 90 trabajadores de salud de la primera línea y el resto vacunamos hogares geriátricos, hogares donde están protegidos nuestros adultos mayores, que en Fusagasugá hay bastantes, presidente, y ya con la llegada de la vacuna el día de hoy de las nuevo lote de Pfizer que está llegando y que tengo entendido que ya llegó a Colombia y ya están de partidas en Bogotá y en Cundinamarca en este momento. Seguramente en el transcurso de la noche nos estarán llegando las vacunas y mañana inmediatamente entraremos su vacunación. Y presidente, aprovechar este momento para agradecerle a usted, al ministro, a nuestro viceministro Moscoso, a nuestro gobernador, el doctor Nicolás García Bustos, a nuestro secretario de Salud, el doctor Gilberto, porque realmente fue mucho el avance que se hizo durante la pandemia. En el caso de Fusagasugá, de 4 camas de unidad de cuidado intensivo que teníamos, pasamos a 44, presidente. Sin estos recursos no hubiera sido posible atender lo que pasó en este segundo pico, terminando diciembre y las 2 o 3 semanas de enero, las primeras que fueron bastante complejas, con las UCIs al 100%, o sea, si teniendo 44 camas estábamos llenos al 100%, realmente sin esas camas el desenlace no hubiera sido tan favorable como se ha logrado. Entonces, muchas gracias en nombre de toda la provincia del Sumapaz, presidente. A usted, doctor Andrés, muchísimas gracias y además seguimos trabajando también con los municipios de Colombia para que este programa de vacunación masiva sea efectivo. Ministra de Educación, María Victoria Angulo, tenemos varios temas para compartir a la familia colombiana. Por un lado, los programas de alivio económico de matrículas en materia preescolar, educación básica, media, también los temas de educación superior y, por supuesto, cómo avanza la alternancia en todo el territorio nacional. Queremos que los niños vayan recuperando sus espacios de convivencia y hacerlo de manera segura. Muchas gracias, presidente. El primer tema que usted le menciona, un saludo a usted, a todos los compañeros y a todas las familias colombianas. Tenemos hoy una buena noticia, presidente, más de 33.000 familias nuevas beneficiarias del Fondo Solidario por la Educación. Llegamos ya a 90.000 familias, de estas 33.000, 14.000 ya tienen legalizado, los invitamos a hacer pronto el trámite de legalización y está abierta la siguiente etapa también, la pueden encontrar la información en la página del Ministerio y en la página del ICETEX y queremos compartir un breve testimonio que les deja ver la potencia de este apoyo y la posibilidad de la convocatoria que está abierta. El Gobierno Nacional continúa apoyando a los estudiantes y las familias para que permanezcan en el sistema educativo. Por esto, se dio inicio a la convocatoria 2021 de la línea de crédito educativo para el pago de pensiones de jardines y colegios privados del Fondo Solidario para la Educación. En la primera etapa de la convocatoria se adjudicaron 33.857 nuevos créditos educativos condonables, beneficiando así a cerca de 90.000 familias en las convocatorias 2020 y 2021. A la fecha, avanza la segunda etapa, que está dirigida a quienes no hayan recibido el beneficio de la línea de crédito.
Ministerio de Educación y al ICETES por la maravillosa ayuda que nos han enviado con los créditos condonables para nuestros hijos. Quiero agradecerle al gobierno, ya que por medio del proyecto del ICETES muchísimos padres pudimos seguir adelante con el estudio de nuestros hijos, ya que pues nos colaboraron con el subsidio para pagar las pensiones del año pasado y hoy en día mis hijos pueden seguir estudiando. Muchísimas gracias. Nuestra institución educativa Forest Back to School quiere agradecer de manera especial al Fondo de Jardines y Colegios, ya que gracias a este fondo más de 202 familias pudieron permanecer en nuestro sistema escolar. Y gracias porque nuestros hijos puedan seguir estudiando en sus colegios. Así, el gobierno del presidente Iván Duque ofrece a los estudiantes y sus familias estrategias que ayudan a contrarrestar los efectos de la pandemia y les permiten continuar su proceso de aprendizaje. Igualmente, presidente, hay noticias muy positivas para la educación superior, que siempre ha sido prioridad en su agenda. En este semestre, nuevamente, el Fondo Solidario continúa y el aporte, presidente, del gobierno llega a 1.2 billones para apoyar en el valor de la matrícula a todas las instituciones públicas, reconociendo alcaldes, gobernadores y rectores que se han sumado. Creo que en el siguiente testimonio, presidente, podemos ver, y toda la semana vamos a seguir avanzando porque el apoyo se está dando en todas las regiones del país. Vamos a ver, presidente, Bolívar, Magdalena, Medellín, Antioquia y San Andrés. Conozcamos este testimonio y esta es una muy buena noticia para la educación superior. Recordemos que el semestre anterior fueron más de 600.000 jóvenes apoyados con esta iniciativa colectiva. Gracias al trabajo en equipo con el Gobierno Nacional y las autoridades locales, continúa el apoyo al pago de matrículas para brindar a los jóvenes opciones que les permitan permanecer en la educación superior. Con una inversión de más de 1.2 billones de pesos, se mitigan los efectos de la pandemia en el sector. Todo esto es el resultado del apoyo que la institución ha venido recibiendo por parte del Distrito de Cartagena y por las políticas de apoyo incondicional del Gobierno Nacional a través del Ministerio de Educación. Gracias al esfuerzo conjunto entre el Gobierno Nacional a través de los diferentes programas que ha implementado las universidades públicas de Colombia, tales como Generación E en el componente de equidad, así como el Fondo Solidario para la Educación Superior. Hemos logrado seguir trabajando en el acceso con equidad, obteniendo auxilio de matrícula hasta el 100% para los jóvenes más vulnerables. Este año son 28.000 beneficiados que ya se han venido matriculando, que ha permitido la baja deserción en la educación superior en Medellín, y el año pasado fueron 24.000. Es un compromiso de ciudad seguir trabajando con el Ministerio de Educación Nacional para que la inmensa mayoría de nuestros estudiantes mantenga su permanencia en la universidad y logren cumplir ese sueño de ser profesionales. Sí, estamos aportando al desarrollo de esta región insular. Este es el esfuerzo articulado, es el trabajo conjunto entre Gobierno Nacional, Administración Municipal y la institución universitaria Pascual Bravo para garantizar la continuidad de los procesos de formación de nuestros estudiantes y seguir transformando las vidas de miles de personas que ven en la educación superior una alternativa para esa transformación. Este programa permitirá reducir la deserción y facilitar la continuidad de sus estudios. La educación, el mejor instrumento para hacer realidad los sueños de los norte santanderianos. Así, el gobierno del presidente Iván Duque reitera el compromiso con la educación superior del país y acompaña a los estudiantes en la consolidación de trayectorias educativas completas. Finalizamos esta parte, presidente, dando algunas cifras que son muy importantes. El esfuerzo del retorno a las aulas, de hablar de alternancia, es un esfuerzo de todos. Vamos, presidente, en 70 de las 96 secretarías. Somos el segundo país latinoamericano que logra el inicio de la alternancia. No es fácil, pero lo hacemos en equipo. Y agradecemos a todos los que nos hacen comentarios constructivos y buenas experiencias para ir secretaría por secretaría incrementando tanto el número de colegios como el número de grados. Tendremos, presidente, y con esto cierro, 88 secretarías arrancando el mes de marzo, y ese es el desafío de lograr en este primer trimestre la activación del sistema. A todos gracias, y durante esta semana en Prevención y Acción seguiremos compartiendo imágenes que sirven para motivar, para mostrar que es posible y para invitar a que lo hagamos juntos. Muchas gracias, ministra María Victoria Angulo. Y también está de manera virtual en otro lugar de la ciudad de Bogotá el ministro de Vivienda, Ciudad y Territorio, Jonathan Malagón, porque hoy estamos entregando el subsidio número 50.000
Ya llegamos a 50.000 subsidios desde el anuncio que hicimos en mayo del año pasado, donde la meta era desplegar 200.000 subsidios en un periodo inferior a 2 años. Así que damos este paso tan importante que significa también oportunidades para que más familias colombianas sean propietarias de su vivienda. Ministro Malagón. Buenas noches, presidente, compañeros de gabinete colombianos. Los resultados de la política de vivienda del Gobierno Nacional en la ciudad de Bogotá son francamente muy buenos, muy positivos. Cuando nosotros llegamos al gobierno se habían entregado algo así como 1.100 subsidios de vivienda BIS en la historia de los programas de subsidios. En lo corrido del gobierno, en 933 días, hemos entregado más de 4.900 subsidios aquí en la capital. Eso quiere decir que más del 80% de los subsidios BIS que se han entregado en Bogotá se han entregado en el gobierno del presidente Duque. Lo propio ocurre con la no BIS. Ya llegamos al subsidio número 10.000 de la no BIS, que junto a 40.000 subsidios que hemos entregado en los últimos 8 meses de la BIS, nos llevan a un cumplimiento del 25% de nuestro programa de los 200.000 subsidios de Compromiso por Colombia. Y yo quiero compartirles el caso de la señora María Cristina, con quien estamos hoy, la beneficiaria número 10.000 de los subsidios no BIS. El caso de la señora María Cristina es muy emblemático, porque ella compra este apartamento en el barrio Cedritos, cuyo arriendo sería del orden del 1.900.000 pesos. Comprarlo implicaría una cuota de 2.100.000, pero gracias al subsidio del gobierno de 450.000 pesos todos los meses, al final del día la señora María Cristina va a pagar un valor entre el 1.500.000 y los 1.600.000 pesos, logrando así que hoy sea más barato comprar este apartamento que arrendarlo. Señora María Cristina, ahí está el presidente de la República, los ministros y sobre todo los colombianos. Cuente a los colombianos cómo fue el proceso para acceder a este subsidio no BIS y cómo a través del mismo usted pudo cumplir el sueño de comprar esta vivienda. Bueno, gracias. Tengo que decir que gracias al gobierno nacional y a los subsidios, de los cuales me enteré por una locución en televisión, y pues gracias al Banco de Bogotá que me dio su asesoría con Ángela Camelo, me dirigí a hacer la compra porque vi que era un incentivo muy bueno, porque obviamente la cuota me bajaba mucho y pues así mismo con mi hijo nos animamos a hacer la compra del inmueble. La felicito, señora María Cristina. Como María Cristina queremos que sean 150.000 colombianos más los que de aquí al 2022 cumplan este gran sueño de ser propietarios. Muchísimas gracias, ministro Malagón. Doña María Cristina, un saludo muy especial y no sabe cómo nos alegra verla cumplir el sueño de ser propietaria y que además gracias a este programa de subsidios usted pueda hoy pagar muchísimo menos por adquirir de lo que pagaba por arriendo. Así que mi saludo muy especial para usted y su familia. Gracias, ministro. Eso es todo por hoy en Prevención y Acción. Mañana estaremos a las 6 de la tarde hablando de vacunación masiva, reactivación segura y también de cómo en los territorios seguimos avanzando también con los ejes articulados de Compromiso por Colombia. Así que los dejo con un mensaje de autocuidado. Muchísimas gracias y que Dios los bendiga. Avancemos hacia la reactivación segura. Demostremos nuestro compromiso apoyando el plan de vacunación. Proteger a la primera línea y a los más vulnerables es una prioridad. Sigamos la senda de la solidaridad y salgamos adelante.